Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver la parte 2 de cambios de estado. Sí, anteriormente vimos los cambios de estado en cuanto a cómo se llama el paso de sólido a líquido, de líquido a sólido, a gaseoso, etc. Hoy vamos a adentrarnos un poquitico más en esa parte, principalmente en lo que tiene que ver un poco con la parte de prueba saber. Entonces, para eso, traigamos a esta primera gráfica. ¿Sí? En esta primera gráfica, aquí también se ven los cambios de estado. Esta gráfica aplica para cualquier sustancia. Cualquier sustancia, sea la que ustedes piensen, ya sea oro, aluminio, agua, todo lo que quieran, tiene una gráfica como esta. ¿Qué es lo que me dice esta gráfica? Esta gráfica tiene dos ejes, ya saben, el eje Y y el eje X. En el eje X es el tiempo que va ocurriendo. Y en el eje Y me va a mostrar la temperatura. ¿Sí? Pongámoslo un poquitico más grande para que se vea mejor. Listo. Esperen que baje un poquitico esto porque no me quiere cambiar. En fin, va a tocar que dejarla por ahora así porque no me es fácil modificarla y moverla para acá. Vamos a ver si ahí lo cogen. Listo, dejémosla de ese tamaño. Entonces miren, lo que me indica una gráfica como estas es, hagan de cuenta cualquier material. Ustedes partieron de una temperatura, podría ser por ejemplo el agua, ¿no? Entonces ustedes parten digamos a menos 20 grados. Aquí voy a hacer el ejemplo para el agua. Si parten a menos 20 grados, el agua a menos 20 grados, ¿en qué estado está? ¿En qué estado está el agua a menos 20 grados? En sólido. Entonces todo esto va a ser sólido, quiere decir que el agua está sólido. Así que va a empezar a pasar el tiempo y usted le puso una estufa, la cual calienta muy lentamente. Empieza a calentar, así que va a menos 20, menos 19, menos 18, sucesivamente, hasta que llega a este punto B. ¿Sí? Entonces aquí en el punto B, vamos a ponerlo por acá. En ese punto B, el primer trozo de hielo pasa a líquido. Y ahí ocurre algo que para ustedes va a ser un poco extraño porque tal vez nunca lo habían escuchado. Y es que cuando se llega al punto B, el punto B está justamente en algo que es el punto de fusión. Y como mostramos en el video pasado, el punto de fusión es el cambio de sólido a líquido. Pero sucede que cuando llega acá, la temperatura durante el punto de fusión se va a mantener constante. Entonces, de B a C, la temperatura mantiene constante. Eso es algo básico acá. De B a C, la temperatura mantiene constante. ¿Ok? Entonces, empiezan B, el primer puntico de hielo cambia a agua líquida. En el punto C, ¿qué ocurre? El último trozo de hielo, o en este caso de sólido,
cambia a líquido. Y solamente hasta después del punto C es que la temperatura vuelve a aumentar, ¿sí? Entonces acá, de C a D, la temperatura vuelve a aumentar. Moraleja de ese pedazo y por donde van muchas de las preguntas de prueba a saber. La moraleja es que, y lo voy a poner acá, en el punto de fusión y también en el de ebullición, y esto es lo principal de esta parte, la temperatura no varía. ¿Sí? Entonces, como ven, ustedes del punto B a C la temperatura no varía. Quiere decir que aquí en el punto B a C coexisten sólido más líquido. Ahí la temperatura no varía. Hasta que todo el sólido no haya pasado a líquido, la temperatura no cambia. Así que usted puede tener un pedazo de hielo en su estufa. Usted lo calienta cuando usted ve que el pedacito de hielo se derritió a agua. Y durante ese tiempo, hasta que el hielo no termine de derretirse, la temperatura de la olla como tal es constante. Es algo raro para digerir de ustedes, pero es así. ¿Sí? Mientras estamos del punto C a D, estamos completamente en líquido. Hasta que llegamos al punto D. Y en el punto D pasa exactamente lo mismo. En D, la primera gota de agua pasa a gaseoso. Listo. Y ahí, cuando ustedes ven eso, la temperatura vuelve y juega. La temperatura se va a mantener constante, uno puede hacer experimentos y eso es así. Mientras esté el proceso de ebullición, uno llegó a 100 grados, ustedes pueden medir la temperatura de una olla que tengan ahí y esa temperatura no va a variar de 100 grados. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al punto E. ¿Qué pasa en el punto E? En el punto E, la última gota de agua pasa a estado gaseoso. Y después del punto E, o sea, aquí ya no hay otro punto, después del punto E, temperatura vuelve a aumentar. Ahora les voy a poner una pregunta con esto. Y tengan en cuenta lo que ocurre acá. Tenemos que después del punto E ya estamos en estado gaseoso. En el punto de ebullición la temperatura no cambia y aquí coexisten líquido más gaseoso. ¿Sí? Entonces en el punto de ebullición coexisten líquido más gaseoso. Listo. Y en el punto de fusión también coexisten sólido más líquido, como lo han visto acá. Esto aplica para cualquier sustancia, así que las preguntas van a ir en el sentido de que usted puede interpretar eso. No se la tiene que aprender ni nada por el estilo, por aquí ni nada de memoria, pero sí las preguntas van en el sentido de que lo puede interpretar. Y la principal interpretación que casi siempre buscan ellos que ustedes tengan es la temperatura en la parte de fusión y la parte en la parte de ebullición. Ten en cuenta que en ese rango la temperatura no varía. ¿Ok? Esta es una, esto aplica que para cambios de estado y pruebas a ver tanto en ciencias naturales como en matemática se basa mucho en interpretación de gráficos. O sea que les va a parecer algo como esto. Ahora, vamos a ver otro gráfico que ustedes, estoy seguro, nunca habían visto, ¿sí? Entonces, hay otra forma de pasar de un estado a otro sin necesidad de la temperatura. Si yo les digo, agarren esta agua y pásenla a estado gaseoso,
a todo mundo se le va a ocurrir que tiene que ir y calentar. Eso es lo lógico, ¿no? Pero lo que yo les voy a mostrar acá es que hay otra forma de pasar de estado líquido a gaseoso sin necesidad de calentar. Listo. Entonces, estos diagramas, ¿sí?, se llaman diagramas de fase. Y esto aplica para cualquier sustancia conocida por los seres humanos. Todas las sustancias tienen un diagrama de fase única. ¿Sí? Es único para cada sustancia. Hagan de cuenta que es como una huella digital de cada cosa. Entonces, por ejemplo, este es el del agua, que esta rayita que va entre la parte líquida y la parte sólida va hacia la izquierda. Pero en la mayoría esto va hacia la derecha. Entonces, este es el ejemplo del agua. Debe haber puesto uno general, pero uno general no es tan fácil porque, como son todos diferentes, ahí está el punto. Entonces, aquí hay muchas cosas para ver. Esta es la parte líquida. Esta es la parte sólida. Esta es la parte líquida. Y esta es la parte gaseosa. ¿Sí? Listo. Aquí hay varias cosas. Aquí hay algo llamado punto triple que están viendo aquí. Aquí hay algo llamado punto crítico. Y aquí están estas lineecitas que también voy a repintar, no sé en qué color. Pongámoslos en ese azulito. Estas líneas que están aquí. Listo. Entonces miren, cosas a saber de esto. Todas las líneas que están en azul. En esta coexisten dos fases. Por ejemplo, en esta coexiste todo lo que esté sobre esta linecista, quiere decir coexiste sólido y gaseoso. ¿Qué quiere decir coexiste? Hay que entender este gráfico bien. Eje Y está en presión, eje X está en temperatura. Así que yo voy a tomar, por ejemplo, este puntico que está acá. ¿Sí? Quiere decir que para este punto, digamos el punto A, el punto A tiene una presión, el punto A tiene una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Cómo lo sé? Porque el punto A pega con este que es 0. Hasta ahí todo el mundo debe estar claro. Punto A pega con este. Ahora, si yo hago la proyección sobre la presión, pongamos que esto sea un 0,004 aproximadamente. Temperatura de 0 grados y presión de 0,004 atmósferas aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo agua, pongámosle H2O, no estoy diciendo el estado, a una temperatura igual a 0 grados Celsius y a una presión igual a 0,004 atmósferas, esta agua que está aquí, a esas condiciones, va a ser sólida y gaseoso. No va a ser ni uno ni otro. Ambos estados coexisten. Basado en lo que acabo de decir, sé que puede ser difícil para ustedes, pero para eso estoy grabándolo. Voy a tomar un punto hipotético B. Díganme, en el punto hipotético B, en B, ¿quiénes coexisten? Miren el B. Sólido y líquido. Entonces en B es coexisten sólido y líquido. Así que todo lo que me da esta rayita son pares de presión y temperatura. Pares de presión y temperatura para los cuales el estado sólido coexiste con el estado líquido.
Todo lo que me da esta rayita que está en azul son pares de presión y temperatura para los cuales coexiste el estado sólido con el estado gaseoso. Y todo lo que me da este, digamos que este es el punto C, entonces en el punto C coexisten líquido y gaseoso. Y toda esta línea son simplemente pares entre una presión y una temperatura en la cual coexisten los dos. Ahora, yo puedo pasar el agua, el H2O, puedo pasar el H2O. No piensen en el agua siempre como líquida, el agua puede ser sólido o vapor. Puedo pasar el H2O, que es el agua, del estado gaseoso o el estado líquido al estado gaseoso sin calentar. Miren la gráfica y díganme si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No voy a calentar. ¿Qué dicen? Pongamos la pregunta acá. Pregunta. De acuerdo al ejercicio, de acuerdo al diagrama de fases del agua, se puede pasar o cambiar de estado el agua líquida a 25 grados Celsius, que es la temperatura que más o menos mantenemos siempre. Se puede cambiar de estado del agua líquida a 25 grados a estado gaseoso. Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál sería la respuesta? Inicialmente voy a poner sí o no. Miren la gráfica, ¿qué creen? 25 grados Celsius, estos son 100. Digamos que 25 viene siendo por acá. Así que 25 tendría que ser más o menos por aquí. Y nosotros mantenemos una presión de una atmósfera. O sea que esta sería el agua del ejercicio, el punto. ¿Alguien tiene levantada una mano? Yo creo que no, porque para poder llegar a la evaporación tiene que llegar a menos 100 grados Celsius. Ok, tengo un punto de vista. ¿Díaz? Yo creo porque aparte de eso, lo que se habló ahorita de evaporación y evaporación, que se dijo que si dejaban un vaso de agua en un baño no sé qué, se iba a convertir la temperatura en... Entonces no se podría. No sé. Se puede pasar, de acuerdo al diagrama de fases del agua, se puede cambiar de estado del agua líquida, que está a 25 grados, a estado gaseoso, de forma directa. ¿Sin calor? Sin calor. Y sin que pase tampoco pues mucho tiempo, sino de forma directa. ¿No? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿No? Listo. Miren, puede que les cueste trabajo, pero necesito que hagan una buena lectura de las gráficas, porque en eso casi que el 70% de las preguntas hoy en día a prueba de saber son gráficas. ¿Qué me está diciendo esto? Si yo parto del punto C, la respuesta de esto es sí. Sí se puede. ¿Sí? Entonces, si parto del punto C. No, este es el punto D. Voy a ponerle punto D porque ya he puesto. Si parto del punto D, ese punto D tiene una pareja de presión y temperatura. ¿Cuál es la presión en el punto D? Miren la gráfica. ¿Cuánto? La presión en el punto D es una atmósfera. ¿Cómo lo supo González? Porque aquí esta presión se hace la proyección en el eje Y y acá dice 1. Entonces quiere decir que en el eje Y este puntico está a una presión de una atmósfera. Ahora, ¿a qué temperatura está el punto D? A 25. Listo. Entonces, presión igual a una atmósfera, temperatura igual a 25 grados Celsius. Nosotros actualmente estamos a una presión de una atmósfera, o sea que hagan de cuenta que tenemos un vaso de agua aquí. Eso es.
Lo que me dice este diagrama es, mantenga la temperatura en 25, no la cambie. Y ahora siga la parte que voy a poner verde, este mejor rojo. Si ustedes bajan por acá, todo este valor de esta lineecita, la temperatura cambia o no cambia. No cambia, ¿cierto? Mírenlo bien, analícenlo bien. Ese colorcito que ya acabo de pintar ahí, la temperatura sigue siendo siempre 25. Pero si yo sigo con la temperatura siempre 25 y llego al punto, y a este le voy a poner el punto E. Pongámoslo aquí. Punto E. En el punto E, ¿el agua en qué estado se encuentra? Vapor. Entonces, miren, si se mantiene la temperatura a 25 grados, pero disminuyo presión, ¿de cuánto? De 1 atmósfera. Inicialmente esta presión es 1 atmósfera. Ahora, ¿cuál es la presión acá? Proyecto sobre el eje Y me va a dar 0,004. Entonces paso de 1 atmósfera a 0,04 atmósferas. Creo que me falta un 0. Sí, señor, falta un 0. A 0,004 atmósferas. Automáticamente yo puedo decir que el agua pasó de estado líquido al estado gaseoso. Y no varía la temperatura. Lo único que hice fue rebajar la presión. Y la gráfica, sé que no están acostumbrados, pero es el momento de acostumbrarse. La presión proyectada al eje Y da 1. Bajo, sostengo la temperatura en 25 y proyecto hacia el eje Y, ahora 0,04. Pasé de un estado líquido a un estado gaseoso. Y no varié para nada la temperatura. Por ese lado van las preguntas pruebas a ver. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo rápido. Si yo estoy, supongamos, en este punto, A, B, C, D, E, F. En F, ¿en qué estado está el agua? En sólido. En sólido. ¿Puedo yo pasar sólido a líquido sin disminuir la temperatura? Sí. Listo. ¿Y cómo tendría que hacer yo para pasar de sólido a líquido sin disminuir la temperatura? ¿Cuál? Aumentar la presión. Entonces, miren, si yo sigo subiendo, cuando ya subo y paso esta presión, por ejemplo, a una presión de 218, el agua F en el punto G, ¿en qué estado está? Líquido. La temperatura sigue siendo exactamente la misma, lo único que hice fue aumentar la presión y pasé al estado líquido. ¿Sí? Estos diagramas tienen un montón de aplicaciones, principalmente aplicaciones cuando se trata de convertir el gas natural a estado, gas natural obviamente, que es el que nosotros usamos, pero cuando transportan barcos, se transporta como líquido. Entonces se usa un diagrama de fases para saber qué presión debo aplicar y poder convertir eso a líquido. ¿Sí? Entonces, por ahí van las preguntas de este tipo. Necesito que porfa revisen muy bien pues este video. Sé que cuesta trabajo al principio, pero así es la prueba a saber en cuanto a compresión de gráficas. ¿Sí? Aquí hay 2 puntos más, los voy a nombrar. Y es, para terminar ya, punto triple. Todas las sustancias tienen un punto triple. El punto triple es que es una pareja de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, en cualquier sustancia, es una pareja de presión y temperatura a las cuales coexisten las 3 fases. O sea que si yo el agua, por ejemplo, para el agua,
es a una presión de, me vengo para acá, 0.006 atmósferas, 0.006 atmósferas y a una temperatura de 0,01 grados Celsius. Si yo el agua la pongo en estas condiciones, el agua no va a ser sólida, o sí va a ser sólida, pero también va a ser líquida y también va a ser gaseosa. Las tres estados coexisten bajo esas dos condiciones. Todas las sustancias tienen esas condiciones. Y ¿se acuerdan que yo les había hablado de un estado de fluido supercrítico? Acá está el punto crítico. Entonces, después de este punto crítico, que es una condición de presión y temperatura, automáticamente pasamos a lo que se llama el estado superfluidos, ¿sí? O supercríticos, perdón. Y después de ese estado, las cosas se comportan entre líquido y gaseoso, pero tienen propiedades interesantes como cero fricción. Y por eso es tan interesante la parte del punto crítico. Listo. Conclusión. Diagrama de fases me muestra las condiciones de presión y temperatura con las cuales yo puedo convertir una fase en la otra. Tiene tres líneas importantes donde coexisten dos estados siempre, un punto triple donde coexisten los tres estados y me dan todas las condiciones para cambiar de un estado a otro sin necesidad de tocar la temperatura o tocando la temperatura manteniendo la presión constante. Ok, con eso terminamos el video para que ustedes lo puedan repasar.